Pedro, te escuchamos, quisiéramos empezar contigo, bienvenido. Hola, buenas tardes, Yura, Isabel, Emilio, un abrazo, gracias por la invitación. A ver, es que son tantas cosas que no sé ni por dónde empezar siquiera, pero no sé si la pregunta sea en qué mundo vive Lazo, no sé si la pregunta sea si es que esto se arregla con operadores políticos, digamos, porque creo que también somos muy injustos con Guillermo Lazo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo creo que el morenismo también destrozó todo, ¿no? Entonces es como muy complejo finalmente empezar a reaccionar finalmente con un Estado absolutamente destrozado, ¿no es cierto? Con una ausencia, digamos, de la presencia estatal. Sin embargo, eso no es culpa finalmente del gobierno y eso es clarísimo. Es interesantísimo además poner en escena, ¿no es cierto?, esta gran pregunta que es como operadores políticos, ¿esto se resuelve? Yo creo que la respuesta es no, no se resuelve, porque finalmente creo que el gobierno además ni siquiera tiene información para poder gobernar. Y esto es como una reflexión que yo he venido haciendo sistemáticamente. Creo que el censo poblacional debió haber sido la primera acción del gobierno, finalmente. ¿Y por qué? Porque el censo poblacional te ayuda a entender el país que estás gobernando. Con base a entender el país que estás gobernando, de una u otra manera podría sí establecer, ¿no es cierto?, una claridad en la hoja de ruta política, que es lo que yo creo que le falta muchísimo al gobierno. Yo soy incapaz, decía en una entrevista anterior, de reconocer 5 políticas públicas del gobierno. Soy incapaz, no lo logro hacer. Y cuando, digamos, en mi angustia decía, ¿por qué eres incapaz de reconocer 5 políticas públicas? Yo ya desconfiando de mi capacidad, decía, no puede ser yo, ¿no es cierto? El portal Primicias publica, ¿no? Esta nota de prensa que decía el primer trimestre del 2022 es el trimestre de menor inversión pública en la historia del Ecuador, en la historia del Ecuador. 82% menos que el primer trimestre del 2021 en inversión pública. Entonces, digamos, ahí puedes tener la respuesta, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de operadores, creo que es una cuestión de falta de información y falta de hoja de ruta también, del entendimiento además del Ecuador que estás enfrentando, un Ecuador que para mí, digamos, está entrampado en una peligrosísima ecuación, que además se ratifica hoy con la explosión de un coche bomba fuera de la cárcel en Guayaquil, que no creo que es un tema menor y creo que lo estamos banalizando como sociedad, ¿no? Esta ecuación de el pesimismo rampante, finalmente un pesimismo exacerbado en cifras de perfiles de opinión en la última encuesta de mediados de marzo, habla de 8 de cada 10 ecuatorianos consultados sienten que el Ecuador va por mal camino, pero sobre todo la cifra que más completa el otro elemento de la ecuación, que es la desconfianza nula del Estado. 13.5% de acuerdo a esta encuesta confía en el Estado. Y eso es gravísimo por dos situaciones. La primera, porque no crees que el Estado es competente para resolver tus necesidades básicas, pero sobre todo el segundo elemento, que es el más importante, que no reconoces al Estado como autoridad. Y cuando no reconoces al Estado como autoridad, las tensiones sociales y políticas se van a resolver desde la periferia. Un coche bomba explica finalmente ese intento de demostrar además la fuerza de la periferia, ¿no es cierto? La fuerza de grupos irregulares. Y yo creo que estamos a pocos meses de ver un estallido que yo creo que va a complicar mucho la situación del país. Gracias, Pedro, por esta primera intervención. Quisiera retomar algunas de las ideas que has planteado para llevar también esta interrogante de partida a Emilio. Has dicho, el presidente no es totalmente responsable en la medida que no tiene siquiera el acceso a la información. La situación del país viene de un ciclo más extenso de descomposición. Has dicho, digamos, en el morenismo se dinamitaron muchas cosas. Y haces énfasis en esta, digamos, en esta ruptura finalmente de lo que se conoce como el pacto social expresado en el Estado, y has dado cifras para ello, tanto económicas. Este dato es bastante revelador, y quisiera además con eso extender la intervención de Emilio respecto a, digamos, el comparado. Ni siquiera, digamos, háblese del periodo con la Revolución Ciudadana en el gobierno, en el que la inversión pública de alguna manera, digamos, topó techos, digamos, históricos, sino con el propio gobierno de Moreno, con la sola diferencia de un año. Eso y, digamos, la desconfianza finalmente con el Estado. Emilio, ¿qué responsabilidad tiene entonces Lazo, el bloque de poder que representa Lazo? ¿Le excede ya a menos de un año de gobierno la situación? ¿Es una cuestión provocada? ¿Tiene una responsabilidad solamente periférica? ¿Cuál es tu criterio? Bienvenido. Hola, queridos Yura, Isabel, Pedro, un fuerte abrazo para todos y qué gusto estar de regreso en este
gran espacio de Frente Radiosa. Bueno, yo creo que primero, para caracterizar un poco la pregunta que plantean en un sentido más amplio, y volviendo quizás un poco a la pregunta inicial, yo creo que en una primera instancia Lazo sí enfrenta varias crisis que más de país yo les denomino como crisis internas, por un lado, de su gabinete, y crisis ideológicas también en torno a su gabinete. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando decimos que Lazo no tiene buenos operadores políticos, o sí se resolvería la crisis con operadores políticos, bueno, el tema es que la crisis de Lazo no se resolvería con operadores políticos, aunque los tuviera. Y esto yo lo atribuyo más a esta segunda caracterización que he hecho de la crisis de Lazo respecto de la visión ideológica de su gabinete. Yo siento que si bien podemos estar de acuerdo hasta cierto punto en que la situación en la que Lazo recibió al país estaba muy lejos de ser adecuada, después de la debacle generada por Lenín Moreno, cualquiera que hubiera tomado que tomar las riendas del Estado, definitivamente se hubiera encontrado con un desafío ciertamente complejo. Pero lo cierto es que ya vamos casi un año de gobierno. Lo cierto también es que después de una persona que viene 12 años haciendo campaña política, lo mínimo que esperaríamos es que tenga la capacidad y el conocimiento suficiente, por lo menos, de dimensionar las condiciones en las que se encuentra el país, más aún después de que él, salvando ciertas distancias, formó parte ideológicamente y también compartió incluso varios funcionarios con el gobierno de Moreno. Entonces tú no te explicas cómo Lazo ahora no entiende nada, no sabe nada y el tema le rebasa cuando tiene detrás de él a la misma María Paula Romo. No te explicas. Es decir, por eso es que yo no le asigno una falta total de responsabilidad a Guillermo Lazo, por así decirlo. Pero hay otra cuestión que es fundamental y es, nada funciona porque en la visión ideológica del núcleo duro de Creo y sobre todo de las personas que rodean a Guillermo Lazo, esto no es una cuestión anormal, ¿ya? ¿Me explico? Yo siento que si tú mantienes o sostienes una visión, y aquí hay que entender también el tipo de derecha que es Creo y el tipo de derecha que es Guillermo Lazo. Y en eso, por ejemplo, les diferencio mucho de un partido social cristiano. Guillermo Lazo siempre ha sostenido los intereses de su grupo de gobierno en sectores financieros y sectores importadores. No existe una visión estructural respecto de ampliar las capacidades productivas del país. Entonces, en ese sentido, lo que no acaba de entender el círculo cercano a Guillermo Lazo es que no podrán hacer nada con el país hasta que no tengan una conciencia más clara sobre cómo funciona la economía real del Ecuador y el papel fundamental que el Estado cumple en ese escenario. Entonces, si bien me parece que vivimos una situación compleja, yo no sé qué tan trágica sea para el círculo inmediato de Guillermo Lazo. Es decir, yo siento que ellos no están teniendo la conversación, ni quieren tener, ni asimilan la posibilidad de tener la conversación que nosotros estamos teniendo ahorita, ¿ya? Para ellos lo que está pasando es una recomposición de los sectores productivos financieros y de los importadores por sobre el interés del resto del país, y eso para ellos no es algo que esté necesariamente mal, ¿ya? Sí hay inseguridad, sí hay problemas, pero ellos lo ven así. O sea, lo ven como Emilio, parte de... muchas gracias. Discúlpame que te interrumpa, pero seguiremos conversando sobre esto. Y de hecho, quiero aprovechar una de las ideas que tú sitúas para regresar con Pedro y consultarle a él. ¿Cuál es tu lectura al respecto sobre si hay o no sectores que hoy por hoy no dimensionan la crisis a cabalidad? Podemos pensar que dentro de las élites, un fragmento de las mismas, sienten que el país se está recomponiendo tal como sugiere Emilio. ¿Hay sectores que de alguna manera están ganando con el gobierno de Lazo? Y lo conecto además con una idea que tú también, Pedro, situabas en tu primera intervención, y era que, bueno, finalmente hay una ruptura del pacto social, ya no se reconoce al Estado como poder instituido. ¿Podemos entonces hablar de un Estado fallido o, vuelvo, hay grupos que se están beneficiando con el rumbo que ha tomado el Ecuador hoy por hoy? Son preguntas complejas, digamos. Yo no puedo llegar al núcleo de si es que se están recomponiendo o no las relaciones propias de Creo,
porque yo no tengo la capacidad de señalar al gobierno de Lazo como un gobierno de derecha, la verdad. Es decir, yo creo que es un gobierno carente de toda identidad, la verdad, digamos desde mi lectura. Es decir, yo esperaba un gobierno de alto nivel tecnocrático, con esencia liberal, ¿no es cierto?, con una pureza liberal finalmente, y te encuentras con un gobierno que tiene una capacidad de metamorfosis identitaria brutal, ¿no? Y además, si nos retrotraemos finalmente al proceso eleccionario de Guillermo Lasso, es Guillermo Lasso uno en primera vuelta, otro en segunda vuelta y otro cuando gobierna, ¿no? Entonces, para mí es muy complejo, digamos, darle una identidad ideológica a un Guillermo Lasso y a un proyecto finalmente político que además no solo carece de identidad, sino carece de lectura política y de brújula político-ideológica, ¿no? Me parece que eso es como fundamental ponerlo sobre la mesa. No sé tampoco, y no puedo señalarlo con precisión, si es que, digamos, el grupo que rodea a Lasso está estableciendo una recomposición de las fuerzas. Lo que sí puedo señalar es que el fenómeno, digamos, si podemos hablar del poscorreísmo, ¿no es cierto?, es un fenómeno bastante curioso porque finalmente, digamos, las élites, y yo cuando utilizo el término élites hablo de estos grupos de decisión, finalmente, ¿no es cierto? Élites académicas, culturales, políticas, económicas, sindicales, digamos, toda esa capacidad, no han tenido la fuerza y tampoco la lectura y la claridad de entender que hay que resignificar los conceptos. Es decir, nosotros seguimos jugando la política con los conceptos heredados del correísmo y de Montecristi, independientemente de que estemos de acuerdo o no, esa no es la discusión. Pero si tú planteas, ¿no es cierto?, una reconfiguración del poder y una nueva propuesta finalmente política, hay que resignificar esos conceptos. Y yo creo que el gobierno de Lasso no lo ha hecho en un proceso además pedagógico tampoco. Pero el problema es que, digamos, como en el Ecuador, además somos este país de sucesos y no de procesos, nos quedamos y revivimos a los clivajes que nosotros creemos que son los que existen, que son clivajes mentirosos, dándole fuerza a este correísmo, anticorreísmo, que además yo no creo que es un clivaje real. Para mí el clivaje real sigue siendo Sierra Costa, sigue siendo exportadores e importadores, sigue siendo trabajadores, digamos, empleadores. Es decir, ese es el verdadero clivaje y yo creo que, digamos, el gobierno no está estableciendo una resolución de esos conflictos. Pedro, solo aprovecho para topar un tema que tú mencionas ahora en este a propósito de los clivajes que existen, los inventados o no. Simple y llanamente, ¿existe o tú dimensionas una partidura entre al menos un polo neoliberal y un polo antineoliberal en el Ecuador de hoy en día? ¿O no te parece que funciona para explicar al país? No creo que funcione para explicar al país. Quizás, digamos, está mucho más ajustado a la realidad que el correísmo anticorreísmo, ¿no? Pero claro, no creo que es una discusión con una dicotomía tan clara de liberales o neoliberales o antineoliberales, digamos. Capaz que eso se va a expresar a futuro, capaz que se va a expresar finalmente cuando se materialicen los tratados comerciales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, digamos, gremios empresariales que no van a estar de acuerdo con los acuerdos comerciales, finalmente, ¿no es cierto? Los exportadores finalmente de ciertas, digamos, materias primas estarán a favor, ¿verdad? Pero los productores no. Es decir, va a haber una ruptura en ese sentido, pero no creo que es tan clara finalmente esa discusión. Y aquí hay otro tema que es bastante interesante, que creo que hay que analizar. Yo creo que es mucho más fácil ser correísta que anticorreísta en este país. ¿A qué me refiero con esto? Finalmente, a que es más fácil administrar, digamos, una identidad del correísmo y no una identidad anticorreísta en donde entran todos, en donde entran, digamos, además, contrarios finalmente. Yo creo que ese es el problema. Es decir, cuando el anticorreísmo llega al poder, tiene que contentar finalmente a todos y la incapacidad del propio gobierno de plantear esas posturas, esas propuestas, hace que de una u otra manera se empiece a fracturar ese apoyo que tienen, ¿no? Veamos la crítica profunda que recibió el gobierno con la reforma tributaria, por ejemplo, ¿no es cierto? O las críticas que empieza, digamos, a escuchar con la misma discusión de los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Con la subida de la gasolina, es decir, el gobierno empieza a ser presa finalmente de su propia incapacidad, no resuelve los problemas, empieza a quedarse solo. Entonces no creo que el juego finalmente sea solo beneficiar a su parcela de poder, porque incluso su parcela de poder está desgastándose en el ejercicio del poder. Ok, Pedro, gracias. Así todo ideas interesantes con las cuales quisiera ahora dialogar con Emilio. Algunas interrogantes para ti, Emilio. Pedro nos decía finalmente que desde su punto de vista, el gobierno de Lasso no puede ser caracterizado como derecha, que carece de identidad, que él se esperaba un gobierno tanto más tecnócrata, liberal, pero que finalmente ya en el poder no vemos tal.
¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás de acuerdo con eso? Retomo la pregunta anterior también. ¿A ti te parece necesario, productivo el hecho de todavía pensar al país y a las fuerzas políticas que hoy por hoy habitan en el mismo, dentro de los polos neoliberalismo y antineoliberalismo? ¿Cómo caracterizas tú desde ahí al gobierno de Lasso? ¿Te parece que lo podemos llamar abiertamente de derecha? Pero yo comparto en gran medida lo que sostiene Pedro. No es, yo también debo decir que me esperaba un gobierno de un tinte ligeramente conservador, pero mucho más tecnocrático y con mucha más presencia de la tecnocracia internacional en el manejo de la cosa pública, y tampoco veo eso. Entonces, comparto ese criterio totalmente de Pedro, pero yo creo que las razones por las que esto se da rebasan mucho la esfera de quienes están en el gobierno y se transcribe más en quiénes son los grupos de poder que están detrás de Guillermo Lasso y sobre todo la forma en la que ellos conciben el país, conciben sus problemas y conciben incluso su realidad propia. Les voy a poner un ejemplo de esto. Miren, por ejemplo, el tema bananero. Estalla el conflicto en Rusia, uno de los principales compradores de banano del Ecuador, y sale Juan Carlos Holguín a dar unas declaraciones generando una opinión en torno al conflicto, y veo también el apoyo a esas declaraciones de muchos productores bananeros y mucha gente del círculo productivo cercano al gobierno. Entonces tú dices, ok, tú puedes tener el criterio que sea sobre el conflicto, pero a fin de cuentas estás hablando de un país que es uno de los principales socios comerciales de los que compran tu producto. Y la realidad es que si no le exiges al gobierno, que es tu cercano o tu aliado, que te proponga soluciones para que no se corte esa relación comercial, la realidad es que te estás dando un tiro en el pie, ¿ya? Sin embargo, yo veo comportamientos de ese tipo en varios de los segmentos de las élites ecuatorianas. Y otra muestra de eso es, por ejemplo, en la ley Lasso, el tema del impuesto al patrimonio. ¿Tú considerarías que evidentemente un gobierno de derecha o un gobierno oligárquico, por así decirlo, lo que menos haría sería plantear un impuesto al patrimonio en los términos en los que Guillermo Lasso planteó su impuesto al patrimonio? Porque si tú estás hablando de gravar patrimonios de más de $500,000, y esto Guillermo Lasso y su círculo más cercano lo saben perfectamente, si bien te estás grabando a un segmento de la población que tiene un patrimonio alto, es una locura meter ese segmento dentro del mismo saco que alguien, por ejemplo, que tiene su patrimonio afuera, en offshore o en paraísos fiscales. Y lo que le estás diciendo a la gente, y esto parece que golpea mucho al núcleo duro de votantes de tinte más conservador de Guillermo Lasso, no es, lo que les estás diciendo es, yo estoy a favor de los patrimonios afuera, ¿ya? No me importa, si tienes plata en Ecuador, si haces empresa, no me importa, ¿ya? Igual Emilio, te caigo. Emilio, Entonces yo creo que ahí ya nos das como varias características Lasso, sí, de de hecho cómo se quisiera perfila. plantearte una última pregunta antes de regresar con Pedro, y es, retomando la intervención de Pedro, cuando él nos decía, finalmente es difícil el anticorreísmo porque abarca a demasiados sectores, a demasiados actores, yo intuiría que de alguna manera hay un guiño con el hecho de que quizás Guillermo Lasso recibe el voto de ciertos sectores de la población, no tanto porque la sociedad se haya derechizado, sino porque, bueno, caen dentro de esto que hemos denominado, que se ha denominado anticorreísmo. Partiendo de ese supuesto, ¿qué podríamos decir entonces si es que sí, en su momento Lasso se mostró un poco más amplio, apeló al anticorreísmo en sus diversas expresiones, pero quizás ya ahora en el gobierno, más que carecer de identidad, nos comienza a mostrar no sé si utilizar la palabra el verdadero Lasso, pero finalmente el proyecto que ha venido defendiendo desde que emerge en la arena política? Tus opiniones breves al respecto, Emilio, por favor. Yo creo que el anticorreísmo, como este grupo enorme, porque en realidad caracterizarlo ideológicamente o incluso en términos de clase es imposible. El anticorreísmo engloba una serie de intereses y una serie de cuestiones diametralmente diversas e incluso opuestas. Entonces,
sí creo que definitivamente gobernar o ser el representante de o la cara del anticorreísmo es una tarea medio imposible y en la que satisfacer a todos quienes conforman el anticorreísmo va a ser imposible porque son intereses contrarios. Ahora, lo que sí creo es que con ocasión de que el anticorreísmo llegue al poder, han revivido nuevos clivajes que toman mucha más relevancia y que hay que recordarlos desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, tú puedes hablar de un anticorreísmo que ya mencioné, que me parece antes, Pedro, que es esta idea de costa versus sierra, en términos de élites productivas. Tú puedes ver no sé, economía real versus sectores financieros. Tú puedes ver incluso dentro de los sectores de las élites financieras, este clivaje costa-sierra de una forma muy marcada. Puedes ver incluso en sectores un poco más que inicialmente se identificaron con la izquierda, podrías hablar de IAS Unido o cuestiones así, que también fueron una oposición al correísmo. También ves unas diferencias tremendas, ves que varios de estos sectores se van desintegrando, y se van desintegrando para mí por una razón evidente, y es porque carecían también de un proyecto propio, ¿ya? Esta idea de que, bueno, nosotros nos movemos por esta causa, pero en realidad la verdadera causa del anticorreísmo era negar la posibilidad del correísmo, nada más. No había, para mí, muy pocos sectores tenían un proyecto nacional por fuera del anticorreísmo, y eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Entonces, estamos viviendo una situación en la que el anticorreísmo llega al poder, se da cuenta de que en realidad la cara del anticorreísmo no era Guillermo Lasso, y sin embargo, en campaña, varios sectores que no tenían nada que ver con Guillermo Lasso en términos ideológicos, lo apoyaron, sostuvieron, le hicieron campaña. En eso vemos incluso sectores de maestros del magisterio público, grupos de estudiantes de universidades públicas. La idea y el objetivo del anticorreísmo era simplemente negar la existencia del correísmo. No había un concepto o una idea nacional o menos aún un proyecto de desarrollo para el país. Y ahora eso es lo que estamos viendo. Llega el anticorreísmo al poder, comienza a fraccionarse, dándose cuenta que evidentemente los intereses de los IAS Unidos no serán los mismos que Guillermo Lasso, y sin embargo quien está en el poder es Guillermo Lasso. Entonces, esa es la situación que para mí estamos viviendo ahora. Tampoco creo que esto nos permita delimitar o simplificar el conflicto entre neoliberales o antineoliberales. Yo siento que quizás el neoliberalismo en Ecuador se ha convertido en una categoría un poco difusa. No siento que haya una apropiación social del antineoliberalismo, y la verdad la caracterización política del Ecuador ahorita es sumamente compleja. Ok, Emilio. Yo no le veo un esto versus esto, la verdad. Nos quedamos con esas ideas. Nos vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. No nos cambiamos de casa, sino de horario. Estaremos con La Oreja Libertaria los lunes a partir de las 19 horas. La Oreja Libertaria. Desentraña los hechos del país y del mundo. La Oreja Libertaria. Descifra los vínculos de la comunicación con esos hechos. Habla de la otra historia. Acompáñennos en nuestro nuevo horario, los lunes de cada semana a las 19 horas. Radio Pichincha, 95.3 FM en Quito y en 94.5 FM para el resto de la provincia de Pichincha. Una producción del colectivo Espejo Libertario. Clásicos Pichincha. Baladas. On the first part of the journey. Acústicos y en vivo. Los dobles. En español. No voy en tren, voy en avión. Onda Retro. Clásicos Pichincha. Lunes a miércoles 20 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Porque la política
No es karma, sino democracia. Debatimos de frente. Todos los lunes por la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente en Radio Pichincha. Regresamos con más de Frente Radiosa y la discusión que buscamos ampliar y profundizar con nuestros invitados Pedro Donoso y Emilio Uzcategui el día de hoy. Respecto a la situación del país, esta crisis que atraviesa el gobierno Lasso y respecto a una de las últimas ideas que tanto Pedro como Emilio han planteado con la que nos interesaría abrir este bloque y es la vigencia, digamos, la existencia y el ejercicio político alrededor del clivaje correísmo-anticorreísmo. Se ha dicho, digamos, que es ficticio, se ha dicho que finalmente no está, no ejerce realmente, digamos, la organización de la disputa política en el país. Sin embargo, hay una tesis con la que este programa busca analizar y habilitar la reflexión desde hace algunos programas, es si el problema de Lasso no es la operación política o no solo es la operación política, sino más bien es una crisis del propio proyecto. ¿Está el proyecto de Lasso asentado sobre, digamos, una base tan frágil como la de este clivaje correísmo-anticorreísmo y por ello, digamos, se da cuenta que ya extender las sábanas no alcanza y que hay que resolver de manera estructural algunos problemas que viene acarreando el país? Es decir, la cuestión de violencia es ya la expresión más concreta y materializable de lo que atraviesa el país, pero nuestros invitados han situado varias situaciones, problemas de carácter también económico en el mismo, y además de contradicciones en la propia propuesta de Lasso. Pedro, con esto te quiero preguntar, si el proyecto, digamos, de Lasso está en crisis o no se puede ni siquiera identificar cuál es el proyecto de Lasso porque tenía un velo finalmente asentado sobre el anticorreísmo, ¿cuáles son los caminos para procurar un cambio de dirección, digamos, de corrección, de enderezar lo que atraviesa su gobierno? ¿Y quiénes son los actores, las fuerzas políticas o movimientos sociales que pueden activarlos? Es una lista de temas, ¿no? Hay que retrotraerse, digamos, a cómo llega Lasso al poder, y Lasso llega al poder finalmente con un ensayo bastante interesante que era, o sea, yo ni siquiera sé si es que podemos decir que hay un proyecto, ¿no? Es decir, no me atrevo a decir si hay un proyecto, digamos, político de parte de Creo, porque desde la esencia, digamos, y desde el génesis, Creo es una maquinaria electoral, ni siquiera es un partido estructurado, ¿no es cierto? Que además es la tragedia de este país, ¿no? Es la tragedia de este país en los últimos 25 años. Alianza País, digamos, también era una ficción entre un montón de cosas, ¿no es cierto? La izquierda democrática ahora no sabe si es partido o no partido. Pachacuti, que es también un gran enigma, ¿no? Es decir, es bastante complejo, pero retrotraigámonos, ¿no es cierto?, al inicio de el Lasso llegando al poder. Y claro, era muy interesante porque la apuesta era, Creo pone el presidente, pero el Partido Social Cristiano pone la hoja de ruta. No hay que olvidarse que Jaime Nebot, digamos, planteaba una consulta popular, y esa era, digamos, la hoja de ruta clarísima por donde tenían que, digamos, seguir el gobierno de Lasso durante 4 años. Se quiebra finalmente esa alianza. Y claro, siento que el lacismo pierde su hoja de ruta y pierde finalmente la capacidad de decir, nos tenemos que ir por este Chaquiñán o por el otro Chaquiñán, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que se pierde. Sin embargo, hay otros factores, y hay otros factores finalmente que en la descomposición social, con el tejido social roto que estamos viviendo, digamos, ahora, ¿no es cierto?, con el Ecuador, el tercer país más desigual de la región, lo publicaba el mismo Primicias hace 3 semanas, que el coeficiente de Gini aumentó, digamos, en 0.02 puntos, ubicándonos después de Colombia y Brasil como el tercer país más desigual, ¿no es cierto? Es decir, ese tipo de destrucción del tejido social, de profundización de las brechas, de además esta desconfianza en el Estado que también se traduce a un hastío ciudadano a la política, porque además hay que ver también que las élites, digamos, igual periodísticas, culturales, académicas, con ese populismo antipolítica tan profundo, ¿no es cierto?, hacen que la ciudadanía empiece a tener un hartazgo a la política. Con eso finalmente, y con un montón de cosas más, habría como citar, por ejemplo, la salida de Jorge Glass de la cárcel, que yo he sostenido. Para mí Glass es un cadáver para toda la clase política. Para mí el fuera todo se empieza a incubar y puedes de una u otra manera determinar una tercera vía que venga a romper ese mentiroso clivaje de correísmo-anticorreísmo, ¿no?
¿Qué movimientos sociales, digamos, qué apuestas? Yo creo que, digamos, el movimiento indígena sí puede de una u otra manera plantear una tercera vía. El movimiento indígena, no Pachacuti, digamos, estoy específicamente hablando de la CONAIE, o en su defecto, finalmente, cuando estableces esta ecuación de alto pesimismo, alta desconfianza en el Estado, hartazgo político, puedes también, digamos, volver a los 2000, a mediados del 2000, donde el Fuera Todo se incubó y hubo una alternativa de una narrativa, de un proyecto político outsider, finalmente, con Correa a la cabeza, ¿no? Entonces, creo que eso pueden ser como los escenarios más probables en el caos y en la entropía política que estamos viviendo. De acuerdo, Pedro, sobre esta posibilidad de actores más allá del clivaje y cómo actúan en este escenario de crisis. Emilio, me interesaría preguntarte de la misma forma, ¿qué posibilidad de caminos hay para que el oficialismo sortee esta crisis? ¿Hay una posibilidad para que sortee el oficialismo esta crisis? Eh, Pedro ha mencionado, digamos, el rol que pueden tener actores por fuera de este clivaje, que sin embargo parecería sigue siendo una fuerza de atracción tipo un imán, que cualquier intento y posibilidad de actuación política por fuera de ello termina por ser absorbido por los interesados para que ese clivaje siga vigente, es decir, la propia fuerza de la Revolución Ciudadana, el propio correísmo, como el propio oficialismo. No hay actor y acción política que no sea tachada por el oficialismo, que esté asociada con distintas categorías, sea la conspiración, sea el correísmo, sea la mafia, sea la categoría que se le quiera adjudicar, que cualquier cosa que no esté alineada con ello signifique hacerle justamente el juego. Emilio, en esta situación de crisis entonces, ¿hay posibilidad que el oficialismo logre sortearla o estamos ante una anticipación incluso de voces que ya hablan del gran empuje de la causa de la revocatoria del mandato a Lasso? A ver, para mí sí hay formas en las que el gobierno puede saldar esta crisis, pero hay dos formas que son esenciales y que la segunda es contraria a la idea mismo de existencia de Creo como partido y como causa política. La primera es, hay que hacer un refrescamiento de gabinete tremendo y necesario, ¿ya? Esto viene desde buscar nuevos operadores políticos que tengan una capacidad de diálogo más amplia. Vamos a ver qué tal logra operar Jiménez como actual ministro de gobierno, pero el cambio tiene que ser mucho más profundo. O sea, de nada te sirve tener operadores políticos si no tienes una hoja de ruta como partido. De nada te sirve lograr incluso pasar algunas de tus proyectos de ley y de materia económica si es que no tienes dentro de los ministerios una burocracia que sea capaz de ejecutar tu plan de gobierno, ¿ya? Entonces, y esto, miren, recién Semplades acaba de mandar el Plan Nacional de Desarrollo con menor presupuesto de la historia. Entonces ahí vemos que en realidad no hay un plan, ¿ya? Entonces eso no te va a cambiar por más operadores políticos que tengas, pero es importante primero es cambiar de operadores políticos y generar capacidades dentro del aparato estatal que te permitan la aplicación de un determinado plan de gobierno. Y la segunda, y para mí la más importante, si el gobierno quiere darse o tener un respiro, es entender la importancia del Estado en una sociedad post-correísmo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si Lasso, si Creo, llámese el bloque de poder, siguen empecinados con esta idea que parece casi fundacional a su manera de ver y entender el Ecuador, esta noción del Estado mínimo y de reducirlo a su mínima expresión, no vamos a poder generar un proceso de reactivación económica y no van a poder generarse aire político, sobre todo porque sales de un proceso como el correísmo, que tuvo un proceso de inversión pública agresivo, donde la gente se adaptó a tener servicios públicos de calidad y también, o sea, generar un cierto movimiento económico desde el Estado y desde la planificación del sector público. Mientras Creo el partido de gobierno no cambie esta visión tan arraigada que tiene sobre el rol del Estado, no van a poder generar ese oxígeno, que más allá de cooperen políticamente, aunque llegaran a tener buenos comunicadores, aunque llegaran a desarrollar un mensaje propio y un plan de gobierno propio, no van a tener la capacidad de contentar al grueso de la ciudadanía si no volvemos a tener una presencia fuerte del Estado, servicios públicos de calidad
y por lo menos alguna determinada medida de redistribución dentro del mismo Estado. Entonces, creo que esa sería la hoja de ruta, la veo bastante difícil. Pedro, con algunos elementos que se han mencionado, interesaría pensar y para terminar de caracterizar quizá el momento Lasso, que no es solo su gobierno, sino es también el estado un poco de eh, de la sociedad, con esto que tú caracterizabas muy bien al inicio, y es, digamos, parte de los principios con los que llegó Lasso, que era este cuestionamiento al acaparamiento del poder y sobre todo político y de las instituciones, la promesa democratizadora, digámoslo así, del gobierno de Lasso. No ha llegado ninguna, digamos, no ha calado ninguna propuesta de reforma política profunda de Lasso, como para reequilibrar esa situación, y más bien parecería que se ha sentado y se ha apalancado en ese mismo músculo y diseño institucional digamos, heredado por Moreno y diseñado en el periodo anterior. Entonces, si se quiere, ese carácter autoritario en el ejercicio de la cosa pública, aún debilitándola, digamos, parece sentarle cómodo para el gobierno de Lasso. Tú decías, no se puede identificar un carácter ideológico de este gobierno, y digámoslo así, más allá de la reivindicación de una posición política del oficialismo, hay una clave de análisis para ver por dónde va, es decir, en términos de política económica, tú lo has dicho, hay digamos, un marcaje en clave autoritaria cuando dice, no voy a trabajar más con la asamblea, trabajaré casi por exclusiva, cuando convoca al resto de funciones del Estado para ver el tema de seguridad, por ejemplo, cuando actúa como actuó con el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ¿puede hablarse de un autoritarismo casi antiestado en el gobierno de Lasso? La primera vez que conocí Buenos Aires, ¿no? Llegué así como a la ciudad y estaba como absolutamente absorto y lo primero que descubrí fue una pared en donde había un grafiti que decía: la democracia dura lo que dura la obediencia. Y claro, digamos, ese es también un proceso súper interesante porque la bandera, ¿no es cierto?, clásica o el eslogan clásico del anticorreísmo era: luchemos contra la tiranía, ¿no es cierto?, vamos a la democracia, hasta que de una u otra manera te empiece a estorbar, ¿no? Y lo vimos con Moreno y con el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que violentó, digamos, la Constitución en todas sus formas, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto?, era una violación a la Constitución apreciada y aplaudida por el establishment. Entonces, eso está bien, digamos, el Ecuador es el país del quién y nunca del qué, ¿no? Entonces, creo que de una u otra manera, no sé si hay como hablar de autoritarismo, digamos, en esta lógica de debilitar al Estado. Creo que el Estado se está debilitando solo, finalmente, incluido el Ejecutivo, ¿no es cierto? Creo que el gran problema del gobierno es que cree que la política es secuencial, es decir, que hay que gobernar en secuencia. Primero me encargo de las vacunas, establezco las vacunas, ok, resuelto eso, voy al tema del empleo, resuelto eso, voy al tema de la inseguridad. Claro, no entiende finalmente que la explosión de la política es la explosión finalmente en ramificaciones y que cada, digamos, tema está concatenado con otro tema, ¿no? Creo que eso es como un tema que es fundamental. Y claro, un poco quizás del autoritarismo es de las explosiones y en las expresiones explosivas finalmente que tiene el presidente dependiendo del día, ¿no? Es decir, porque también, como les decía, tienes tres momentos de tres presidentes distintos: el Lasso de primera vuelta, el Lasso de segunda vuelta y el Lasso gobernando, pero también tienes el Lasso del gobierno del encuentro y después tienes finalmente el Lasso de la mano dura al día siguiente. Entonces hay una mutación finalmente en su identidad que es bastante compleja en ese sentido, y tienes a un presidente que se mete un tiro en el pie, ¿no es cierto?, dando declaraciones cuando rompe finalmente todos los puentes que puede romper, o establece, digamos, esta narrativa muy interesante de la asamblea me está bloqueando, ¿no es cierto? Cuando, si uno se pregunta finalmente, vamos 70 días en que este país no tiene reglamento a la ley de tránsito, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el competente a emitir un reglamento a la ley de tránsito? Es el Ejecutivo. Entonces, digamos, el autoritarismo va menos en acciones, más en narrativas y en discursos, pero yo creo que es derivado de una torpeza y de una poca claridad de la estrategia política, ¿no? De acuerdo, Pedro, muchas gracias. Resulta complejo entenderlo a Lasso desde ese lugar, es este Lasso gobernando, ¿no? Primera vuelta, segunda vuelta, y el Lasso gobernante aparece como un actor sin plan, sin operadores capaces de llevar a cabo un plan de gobierno preestablecido, él mismo sin capacidad de control de sus emociones, como decías, un día se levanta así, otro día se levanta así.
Pero finalmente, y por eso regreso a la pregunta inicial de este programa, ¿no? Hoy por hoy el país, los umbrales de dolor que observamos en el día a día, desde los asaltos hasta los coches bombas, ambulancias acribilladas, entre muchos otros factores, la estampida migratoria que la mencionábamos al inicio, todo esto hace difícil pensar que simplemente estemos frente a un gobierno que no tiene capacidad de decisión y que no sabe por dónde ir, y más bien justamente por eso es que teníamos pendiente o nos llama la atención el continuar reflexionando sobre las raíces de esta crisis. ¿Cómo es posible que el país, ya con casi 5 años de una continuidad, siga resistiendo esto? ¿Estamos solo frente a un gobierno que es incapaz absolutamente de actuar o hay algo más? Finalmente, ¿cuáles son los grupos que se están enriqueciendo, que se están beneficiando de la actual forma de gobierno? Esta quizás es una reflexión que me surge a partir de lo que he escuchado. En todo caso, quisiera, quizás ya aproximándonos a este último tramo del programa, invitarles a que reflexionemos además sobre no sé si nuevo momento, pero algo que tenemos por delante. Sabemos que estamos a una semana apenas del 1 de mayo, hay una marcha anunciada, y quizás conectando con algunas de las reflexiones que ustedes hacían, Pedro hablaba del hastío ciudadano frente a la política, ¿no? Que incluso puede ser caldo de cultivo para que aparezca un outsider, quizás un outsider por derecha, incluso diría yo. Desde ahí preguntarles, ¿cómo observan ustedes el posible perfil de los movilizados de la semana que viene? ¿Es factible pensar que vamos a ver a los sindicatos de larga data que normalmente suelen convocarse en este tipo de marchas? ¿O es factible pensar que va a haber un cambio en el perfil de los movilizados, quizás clases medias empobrecidas, que se comiencen a reconocer como parte de las clases que viven del trabajo? ¿Cuál es tu lectura al respecto, Emilio? Miren, yo respecto de las movilizaciones que se avecinan, voy a ser honesto, no veo una capacidad de movilización ni de indignación suficiente como para generar ningún tipo de respuesta de parte del gobierno. ¿Ya? Yo creo que, espero estar equivocado, pero yo siento que falta mucho todavía. Yo no creo que hemos llegado a un umbral de sufrimiento que nos despierte la conciencia como país respecto de la necesidad de generar nuevamente tejido político, de generar política de barrio, ¿ya? Yo veo una absoluta desmovilización y yo lo llamaría más bien una desidia. Yo siento que la ciudadanía está tan hastiada de la política en general, y no de la política, entiéndase Rafael Correa, entiéndase Guillermo Lasso. Está hastiada de la política, del concepto de Estado, del concepto de ideología, del concepto de organización social, de la idea de sindicato. Entonces, yo siento que si bien las movilizaciones próximas van a tener una participación fuerte, no siento que de ahí vamos a sacar nuevas imágenes de liderazgo o nuevas aspiraciones movilizadoras que se pueden generar en la ciudadanía a raíz de las movilizaciones. Lamentablemente siento que falta mucho para esto, y creo que más bien lo que va a pasar es que se va abriendo un poco más la puerta justamente para la presencia de un outsider, que en esto coincido contigo, Isa, un outsider más bien por derechas y con un discurso de mano dura. Yo siento que viene, que las próximas, bueno, ya veremos qué pasa en las seccionales, pero yo siento que más bien lo que se está abriendo es un espacio para alguien que diga: este país es un desastre y yo vengo a poner orden, y vengo a poner orden en términos violentos. O sea, ya les digo, espero estar equivocado en esta apreciación, pero yo más bien siento que vamos a tener unos brotes medio neofascistas en los liderazgos siguientes que enfrente el Ecuador, pero es justamente, es para mí una respuesta, esto es una respuesta de la ciudadanía a esta sensación de que vamos a la deriva y de que nadie puede tomar el control, y de que quizás el correísmo sabe hacer las cosas, pero ya no queremos correísmo, y dentro del anticorreísmo hay todas estas figuras que en realidad nadie sabe qué hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Le abrimos la puerta a alguien que venga a echar tiros al aire, casi que yo creo que vamos a tener la imagen de decir una especie de cowboy ecuatoriano en la política,
que viene a sacudir un poco la cosa, pero de ahí no veo una salida esperanzadora ni para las siguientes movilizaciones, ni necesariamente para los siguientes procesos electorales. Ok, Emilio, muchas gracias. Pedro, entre esta deriva del gobierno que tú situabas, ¿encuentras tú también un correlato con esta desidia en la ciudadanía? Tú mismo lo nombrabas, ¿no? El hastío frente a la política. Si es que hay un correlato, un gobierno a la deriva y una ciudadanía hastiada, entonces finalmente no se puede esperar más de las calles. Te retomo la pregunta que le hacía Emilio, ¿no? ¿Cuál va a ser el perfil de los movilizados y en general de la ciudadanía que de una u otra forma tome acción frente a las crisis de diversa índole que atraviesan hoy por hoy al país? ¿Qué rol han tenido o pueden tener las calles en el momento de la resistencia, por así decirlo? Digamos, quiero hacer alusión a lo que usted dijo Isa antes, ¿no? Que era eso de, me parece que debe haber una explicación más lógica que un gobierno debilitado, ¿no? Se me hace muy difícil ahorita leer la política, está todo tan desordenado, ¿no es cierto? Incluso el caos no empieza, digamos, a tener un cauce más claro. Estoy quejándome, estoy haciendo catarsis con ustedes, porque es muy complejo, digamos, de entender lo que sucede, ¿no? Claro. Pero he estado leyendo mucho y leía esta teoría de la navaja de Ockham, ¿no? Esta teoría en que dice que finalmente no hay que multiplicar los elementos sin necesidad y muchas veces la explicación más simple es la adecuada finalmente, ¿no? Y no creo que de todas maneras hay una explicación tan compleja en, por ejemplo, el formato y el funcionamiento del gobierno. Eh, Tenemos que, yo creo que hay que retrotraerse al estallido social más cercano en el país, que es octubre del 19, ¿no es cierto? Y creo que eso nos puede dar una medida de cómo puede empezar finalmente a haber una movilización o el perfil de los movilizados, que me parece que es un tema muy interesante a analizar. Yo creo que a diferencia finalmente de la década de los 90 y del 2000, la clase media está absolutamente metida en inercia política, ¿no? La inercia como fenómeno físico de no tener la posibilidad de modificar un cuerpo y su estado, ¿no es cierto? Es decir, la física lo explica mucho mejor que cualquier ciencia social. Creo que es absolutamente incapaz del gobierno, ahorita el tejido social finalmente de recomponerse y salir a las calles. Creo que está tan destrozado el tejido social, ¿no es cierto?, que es muy complejo finalmente, ¿no? Es decir, hay cifras absolutamente alarmantes, ya todo el mundo sabe, pero es bueno recordarlas. A mediados del 2021, publicaba Diario La Hora, se recibieron 102% más de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar que el resto de años finalmente, y, perdón, 100%, y se recibieron un 102% más de niños, niñas y adolescentes en los centros de acogida. Es decir, ya no es solo, digamos, una crisis económica como pudimos haber vivido a finales de los 90 finalmente, sino ya es una crisis profunda de destrucción del tejido social. Y ese sí puede ser un problema para que la clase media empobrecida salga a las calles, ¿no? No veo, digamos, esa conexión. Sin embargo, esto no quiere decir que quizás grupos más estructurados y organizados, como el mismo movimiento indígena, reediten lo de octubre, ¿no es cierto?, estableciendo unas nuevas caracterizaciones finalmente, ¿no? Porque ahorita también es fácil enarbolar la bandera, ¿no es cierto?, frente a un gobierno que no es un gobierno autodenominado transicional, que eso es lo que pasó con Moreno. Es decir, Moreno llegó, se sentó, ¿no es cierto?, y planteó esto de soy un gobierno transicional, sin tener el génesis de ser un gobierno transicional, ¿no? Y eso me pareció a mí que le dio también un tema de respiro. Entonces, sí, no veo, digamos, la capacidad ahorita de una clase media de tomarse las calles. Veo que serán, digamos, quizás movilizaciones sociales un poco más centralizadas, específicamente, digamos, puestas en un núcleo duro de movilización social de distinta índole, un poco más política, el emergimiento de movimientos sociales como el ex-MPD, por ejemplo, puede encontrar ahí un nicho interesante, el mismo movimiento indígena, etcétera. No veo que esto pueda ser masivo en el corto plazo. ¿Por qué es preocupante esto? Creo que es más preocupante finalmente, porque las tensiones sociales van a tener que encontrar su cauce, y a mí mi preocupación es que ese cauce ojalá fuera solamente que llegaría un outsider de derecha a establecer nuevas reglas, digamos. Ese creo que es el mal menor, sigue siendo un mal, pero es el mal menor. Mi preocupación finalmente es que la periferia empiece a marcar la agenda desde el narcotráfico, desde finalmente estas fuerzas irregulares, ¿no es cierto?, y empiecen a penetrar mucho más finalmente el Estado de lo que hemos visto ya, ¿no? No es menor finalmente el fenómeno de Don Nasa, no es menor, digamos, los índices de dinámica del narcotráfico y cómo empieza a funcionar.
sin que se atribuya todo finalmente al narcotráfico, ¿no es cierto? Pero creo que ese es el camino más peligroso. Yo creo que estoy bastante tocado con el tema del coche bomba, porque finalmente mi angustia es que Ecuador empiece a ser el Medellín de los 80 y de los 90. Asimismo, no es menor todo lo que está ocurriendo en el país, procesos, fenómenos de violencia explícita, pública, que no datan al menos en el último tiempo. De esta manera vamos llegando al final de este programa, pero desde Frente Radiosa pensamos que sin duda atraviesa el oficialismo una crisis de proyecto político. Con esto, digamos, damos cumplimiento a este ciclo de programas con los que hemos buscado caracterizar este interrogante que para el programa no es menor, y es si solamente atravesamos un problema de operación política en el oficialismo o realmente atravesamos una crisis de proyecto político, y decimos frontalmente que el viejo neoliberalismo de los 90 se ha agotado y solamente la movilización social y popular puede hacer entender al gobierno y a las élites que estamos frente a una crisis devastadora como se ha caracterizado. Urge por ello un cambio de dirección si no queremos más dolor en nuestro país. Por ello, el llamamiento a una participación también plural, democrática, pero presente en las calles el próximo 1 de mayo. Isa, contigo cerramos este programa. Les agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Como saben, hablamos de frente y les recordamos también que vamos a estar con ustedes. Bueno, no, de hecho el próximo lunes entiendo que no, pero de aquí en 2 semanas nos vemos para continuar analizando el país. Probablemente dialogaremos sobre lo que para ese momento habrá sido el 1 de mayo y con eso nos despedimos. Hablamos de frente. Esto fue Frente Radiosa. Gracias a Pedro y Emilio. Hasta la próxima oportunidad.